Ok. Estamos en el libro, en el Evangelio de Juan. Ok. Estamos en el libro, en el Evangelio de Juan. Les invito a que, por favor, abran sus Biblias y las mantengan abiertas, porque estamos hoy día con un texto más largo, ¿ah? Un texto más complejo desde el punto de vista de, por lo menos didáctico, de poder enseñarlo bien. Tiene harto que decir. No soy muy amigo de este pedestal. El texto de Juan 5, que en realidad es el capítulo entero, yo lo voy a tomar desde el verso 15, ¿ya? La semana pasada entiendo que ustedes llegaron hasta el verso 15, así que lo vamos a retomar desde allí. Y este texto lo hemos leído ya en la lectura alternada. No sé si lo retienen bien. ¿Sí? Vamos a repetirlo en la cuenta de 3. 1. Es difícil, hay hartas cosas que pasan aquí en este texto. Pero antes de entrar al texto, quiero comentarles qué título le puse a este sermón y les quiero hacer una pequeña introducción. Y el título es bastante incisivo, por eso que los quiero llamar a que podamos abrir el corazón. Dice, el Hijo te busca para liberarte de tu religiosidad y te pregunta, ¿quieres ser sano? Voy a repetirlo, ¿ok? El Hijo te busca para liberarte de tu religiosidad y te pregunta, ¿quieres ser sano? Vamos a orar, ¿ok? Señor, gracias por tu palabra. Las preguntas que tu palabra nos hace son duras, pero ¿por qué no enfrentarlas también con alegría? Porque al final estamos en confianza, estamos en tu intimidad, estamos contigo. Y tú buscas nuestro bien. Y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es nuestro camino para encontrarnos contigo, para ser restaurados por ti. Y rogamos que hoy día, al exponer tu palabra, todos nosotros juntos podamos seguir creciendo para vivir contigo, con paz, con gozo en el corazón. Amén. Yo sigo en TikTok a una psiquiatra que se llama Marian Rojas. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado. Es española. Y es bien interesante ella. Yo la sigo hace tiempo y cada vez me pregunto si será cristiana esta chica. No, parece que no, pero tiene hartas cosas bien interesantes. Y de alguna forma ella trabaja ciertas hormonas que se producen en el cerebro delante de ciertas cosas, como el estrés, el asombro, etc. En una de sus entrevistas, ella comenta que, voy a parafrasearla obviamente, ¿ok? Pero que nosotros como seres humanos hemos creado sistemas, ¿ok? Que hoy día nos están perjudicando tremendamente el desarrollo de niños y adultos. Y en uno de sus posts, por decirlo así, ella habla exclusivamente del tema de las pantallas, ¿ya? De cómo las pantallas hoy día están siendo muy catastróficas en la formación de los niños, porque nosotros los padres estamos usando las pantallas como una vía de escape ante el desorden. Y les pasamos una pantalla cuando están en el restaurante para que ellos se mantengan tranquilos. ¿Por qué? Porque los niños acusan lo siguiente, dicen que están aburridos. Entonces, como están aburridos, ellos piden las pantallas y nosotros se las pasamos. A ustedes los adultos eso no les pasa. Ustedes en la noche duermen tranquilamente y no ven ninguna pantalla. Hablemos de los niños solamente. Dice ella que el aburrimiento es la cumbre del asombro. O sea, que si no te permites estar aburrido, no hay creatividad después. Tú la coartas cuando le pones una pantalla enfrente. Y que los niños, al no permitirles estar aburridos, ¿ok? Finalmente terminan coartando su creatividad, obviamente, ¿cierto? Pero dejan de generar un sinfín de otras cosas que son positivas y que ayudan al desarrollo social, por ejemplo, ¿ya?
a la comprensión y un montón de otras cosas que ella comenta. El punto es que este sistema lo hemos creado nosotros. Nosotros los seres humanos nos creamos el sistema. Y es un sistema de complacencia al final, un sistema por medio del cual intentamos conseguir placer de forma inmediata sin hacer esfuerzos. Incluso, yo que soy usuario de TikTok, debo reconocer que hay que tener cuidado, porque TikTok está generado, ¿cierto? Y hoy día YouTube, Instagram y Facebook adoptaron el mismo algoritmo de programación, que es un bucle, es un círculo, en donde tú entras y te va generando recomendación. Entonces llega un punto en donde si no tienes dominio propio, eso te lleva hasta que la batería se te acabe. Y cuando la batería se te acaba, arrojas el celular, con mucha ira. No sé qué hacen cuando se les acaba, pero el punto es que te metes en un sistema que parece bastante interesante, que nos genera un placer momentáneo, pero en definitiva genera una ansiedad y genera esclavitud. ¿Por qué hago esta introducción? ¿Ok? Porque podría ser parte de la aplicación de hoy día, pero quiero llevarlos un paso más adelante. Este texto es una autorrevelación de Jesús. Jesús escoge a un paralítico que ni siquiera sabemos muy bien quién es. De Chosen dice que era familiar del celote. ¿Ah? Algunos de ustedes fueron a la isla a buscar ahí dónde estaba. Juan hizo eso. Nos proponen que era hermano de alguien, pero en realidad no sabemos quién es ese paralítico. Pero lo interesante del paralítico es que el paralítico en realidad ni siquiera anda buscando a Jesús, ni siquiera anda buscando que lo sane. Interesantemente el texto, y yo ya voy a entrar al texto, ok, a explicarlo, pero interesantemente el texto muestra que Jesús se autorrevela y Jesús va a sanar a este paralítico y Jesús nos va a mostrar después quién lo hace, porque el Padre lo manda. Entonces el Padre, en su sabiduría infinita y en su misericordia infinita, toma al paralítico como un modelo de lo que Él quiere hacer con todos los judíos. Y al decir todos los judíos, estamos también nosotros hoy día hablando de nosotros porque somos hoy su familia, ¿ok? Pero en el texto es con todos los judíos. El paralítico está allí. El paralítico se generó un sistema de pensar, que él se lo generó, en el cual él se justifica año tras año. Él lleva 38 años diciéndose a sí mismo que no es sano porque nadie lo ayuda a ir al pozo cuando se agita para que sea sanado. ¿Quieres ser sano?, le pregunta Jesús al paralítico. El paralítico responde, pero es que nadie me lleva. Y él encuentra en ese eslogan una justificación para permanecer así. Él no ve nada más. Él está cegado. Y de esa forma él justifica su condición. El texto continúa y ahora él pasa a hablar ¿con quién? Con los judíos. Y los judíos parte el texto indicando que están molestos. ¿Están molestos por qué? Porque Jesús ha sanado a un paralítico, pero más que eso, lo ha hecho un día de reposo. Y cuando Jesús le responde de que su padre aún trabaja, y a él también le corresponde trabajar. Entonces dice que los judíos están enfurecidos y lo quieren matar. ¿Por qué lo quieren matar? Porque él se hace uno con Dios. Es decir, fíjense qué interesante, los judíos han construido un sistema por medio del cual se han insensibilizado a todo lo espiritual y no son capaces de caminar, no son capaces de salir de ahí. ¿Por qué? Bueno, el texto ahí va a mostrar varias razones. Hay dureza de corazón, hay frialdad, hay ceguera espiritual, pero es un bucle también. Es un bucle que no pueden cortar, que no pueden quebrar, a menos que alguien lo saque. Vamos a entrar en texto, vamos a hacerlo ahora poco a poco, ¿ok? Pero fíjense qué interesante la construcción primeramente. Estamos aprendiendo los grupos pequeños que debemos observar el texto. Si observamos el texto en su estructura, ustedes van a ver que el capítulo 5 es bien largo, pero que hay este paralelo que necesariamente
estas narrativas se necesitan. Se necesita la narrativa del paralítico y se necesita esta narrativa de este gran monólogo de Jesús, ¿cierto? Y juntas arman este todo, y este todo en realidad es que Dios genera esta situación, esta conversación, para destaparnos a nosotros la cabeza, el corazón, e invitarnos a salir de este bucle y tener vida. Por eso que dice Jesús, el Padre me concibió y el Padre da vida a todos y a mí me dio también la capacidad. Jesús quiere capacitarnos a nosotros, darnos vida para que rompamos nuestros sistemas y podamos vivir vidas espirituales ascendentes. ¿Ok? Ya, vamos por parte. Hay varias cosas pasando en paralelo, ¿cierto? Vamos a retomar acá. El Padre, como les comenté, ha decidido mostrar su misericordia a un paralítico que estaba en este estado por algún pecado de su juventud, ¿cierto? Por eso que le dice después el Señor cuando lo sana, no peques más, para que no te pase algo peor, ¿cierto? Este paralítico ha llegado a ese estado por algún pecado en su juventud y que en el momento era incapaz de percibir, percibir su resignación y su autoconmiseración. El paralítico no se da cuenta. Ahora el Padre ha decidido mostrar a través del Hijo la parálisis de un grupo de judíos y que vienen arrastrando por mucho más de 38 años. El paralítico argumentaba que habían factores externos que hacían con que él llevase 38 años sin poder recuperarse. Jesús le tiene que preguntar si quiere ser sano porque ya ni se recuerda si realmente lo desea. Así está metido en el bucle, ya no se da ni cuenta. Los judíos derechamente no querían ir a Jesús para tener vida. Tampoco se daban cuenta. Ahora, ¿cuál es la forma en que esto ocurre? Dice del versículo 19 al 29, ustedes cuando vean la estructura del texto, van a ver que el texto tiene varios segmentos, ¿ok? Hay un primer segmento que parte en el verso 19 y que dura hasta el verso 29. Hay un segundo segmento que parte en el verso 30 y que va hasta el verso 39. Y luego hay un tercer segmento en todo este monólogo que parte en el versículo 41 y que va al versículo 47. Estas tres partes concatenadas forman la idea central de todo lo que está ocurriendo. Y del verso 19 al 29 dice que Dios Padre envía a Jesús a realizar este acto en un día de reposo. Y a través de este acto Jesús revela su naturaleza divina. Porque lo que dice el texto allí, y yo voy a empezar a citarles cosas esperando que ustedes las tengan en su retina, es que ellos están enojados los judíos porque Jesús a través de esto se está haciendo igual a Dios. Dice que, y literalmente dice, igual a Dios. Jesús les explica por primera vez en la narrativa de Juan quién Él es. Y eso Él lo hace a partir del profeta Daniel. Miren qué interesante. Vayan, por favor, miren del versículo 19 al 29. ¿Ya? Este trecho, que yo denomino que es la primera sección de este monólogo, está construido con tres expresiones que son bien conocidas. Es desierto, desierto, os digo. Si ustedes se fijan, eso está en el texto tres veces. Desierto, desierto, os digo. Desierto, verso 19. Después en el verso 24, lo mismo. Verso 25, lo mismo. Y este desierto, desierto, os digo, es ascendente. Jesús empieza en una parte y va escalando y va produciendo una idea superior. ¿Dónde nos lleva esta escala? Nos lleva al verso 27. Y dice el verso 27 así: y también le dio autoridad de hacer juicio. Está hablando de sí mismo, Jesús. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús se autorrevela ante ellos. Es como cuando se acerca al paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Está de alguna forma empezando a revelarse él, con su poder, con su autoridad. Y aquí también con los judíos, él se está autorrevelando y se revela como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, y voy a hacerlo bien rápido para poder avanzar, pero es un título que nace en el libro de Daniel y que es un título muy potente, porque toda la experiencia mesiánica que tenían los judíos de aquella época, de alguna forma había muchas profecías pasando, pero esta en particular era demasiado relevante para ellos. Si ustedes ven las series, digamos, que andan dando vuelta y todo, siempre se nos ha dicho de que el judío de aquella época lo que busca es una liberación, se dice siempre, social, política, económica. ¿Lo han escuchado, cierto? Es decir, lo que ellos están esperando efectivamente es un Mesías que traiga una liberación de la opresión
que ellos están viviendo, que en el momento es greco-romana, que es romana, derechamente, es romana. Pero ¿por qué? ¿Por qué los judíos tenían esto en mente? ¿Por qué ellos miraban esta opresión como algo tan importante? Es que en el libro de Daniel, capítulo 7, hay una visión que Daniel tiene, ¿ya? Una visión que debe ser entendida en relación al capítulo 2, donde hay otra visión, ¿ok? Una visión en donde hay muchos reinos, yo voy a sintetizar. Hay reinos que tienen el poder y que oprimen al pueblo de Dios. Pero cuando en el capítulo 7 se nos dice la forma en la cual el pueblo de Dios, que son la figura ahí, son los santos del Altísimo. Esa es la figura, esa es la expresión que usa el capítulo 7. Los santos del Altísimo, el pueblo de Dios. ¿Cómo es que los santos del Altísimo logran la liberación de la opresión de los reinos? A través del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, que es el título, ¿ok? Es la persona que baja desde el cielo, el texto indica, y la persona que destruye los reinos opresores de la tierra. Y dice, si no me equivoco, de mi memoria, verso 27 del capítulo 27, que es el Hijo del Hombre quien le da el reino, la autoridad y el dominio, porque se le da a él lo tiene. Pero él, ¿a quién se lo pasa? A los santos del Altísimo. Entonces, para el judío oprimido, la figura del Hijo del Hombre es muy importante porque es el Hijo del Hombre quien les va a traer a ellos la libertad. Y no solamente la libertad, les va a traer a ellos el gobierno. Ellos, a través de la figura mesiánica del Hijo del Hombre, van a tener el control. Para los más antiguos, es más simple comprender esto, porque ustedes saben que al final de las Escrituras se nos dice que los hijos de Dios van a juzgar al mundo. ¿No es eso lo que Pablo le dice a los corintios cuando se pelean entre ellos y se llevan a los tribunales? La razón que les da para que no lo hagan, ¿no saben que ustedes van a juzgar los ángeles? Ese es el raciocinio de Pablo. Porque es como algo sabido, en materia sabida. Los hijos de Dios vamos al final de la era a reinar y juzgar sobre todos. Pero para ellos, ese juzgar, para ellos ese poder era ahora, en ese momento, a través de alguien, en una forma poderosa que traía esa liberación. Por eso que Jesús, en esta primera parte del diálogo, intentando que ellos puedan ver, ¿ok?, hace el paralelo con Daniel. Pero claro, lo que hace en realidad Jesús o termina provocando es que salgan más chispas y que más lo quieran matar. Pero esta autorrevelación de Jesús es muy buena para nosotros, porque nos permite entenderlo mejor. Su naturaleza es revelada. Y su naturaleza es la naturaleza del Hijo del Hombre. Y Él dice que Él es el Hijo del Hombre. Y en esa descripción, Jesús muestra muchas cualidades de Él. Muestra que es uno con el Padre, muestra su dependencia, muestra su intimidad con Dios, muestra que Él no hace nada por sí mismo. Y hay muchas cosas metidas ahí que ahora yo no voy a detallar, porque quiero verlo de una forma más global, pero está todo allí metido en relación a esta figura que es profética del libro de Daniel. Perfecto. Pero, los judíos están impedidos de ver. Habían producido, como les dije al inicio, un sistema para ellos mismos que buscaba enaltecerse horizontalmente. Vamos a ir de bloque a bloque para mostrarles el cuadro general. Vean, por ejemplo, hay una expresión de Jesús al finalcito de su diálogo y dice así: ¿cómo podéis vosotros creer? Estoy leyendo el verso 44. Pues recibís gloria los unos de los otros. Es decir, ellos han creado, los judíos, un sistema de palmaditas en la espalda. Ellos en su época generaron sus pantallas. Nuestras pantallas de hoy son las palmaditas en las espaldas de ayer. Me puse a pensar, ¿en qué consisten estas pantallas de ellos? ¿Qué pasa con estos judíos? ¿Por qué ellos no pueden ver? Este sistema que ellos producen porque ellos lo producen, es un sistema de palmaditas horizontal porque es entre ellos que se abrazan y se celebran. Consiste en ciertos modales. Ser judío significaba tener ciertos modales y no salirse de allí.
significaba vestir ciertas ropas, significaba tener cierta moralidad, y aquí estoy tratando de invocarles a ustedes sus recuerdos de los evangelios. Recuerden varias figuras en donde ciertas personas de autoridad invitan a Jesús a su casa, tienen cierta reputación, y nos falta la mujer que llega con una reputación y con una moralidad inferior, es mirada en menos. La chica viene y con sus lágrimas va a los pies de Jesús y con sus lágrimas lava sus pies y con sus cabellos lava sus pies. Y el personaje de la época, que era Simón, que era una autoridad, piensa en su corazón, ¿no sabrá quién es ella? Pero dice Lucas, cuando relata su evangelio, que Jesús conocía su corazón. Fíjese entonces cómo este sistema que ellos producen es un sistema con pseudo-moralidades, con gente superior. Ellos generaron gente superior moralmente a otra. No hay gente necesitada en la sociedad, hay gente que está bien moralmente. Interesante, hoy día los catecúmenos discutíamos respecto de lo que era el bien y el mal, o hacer el bien y hacer el mal. Y como nosotros hemos producido entre nosotros una pseudo-justicia, creemos que hacer ciertas cosas que parecen buenas son buenas en sí mismas, cuando en realidad no son hechas delante de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que quiero expresar? Nosotros generamos sistemas en donde decimos que somos buenos para salirnos de Dios y Él no nos vea, porque el resto considera que sí lo somos. Entonces ellos, los judíos, han generado este sistema y ellos dicen que son realmente buenos. ¿Te fijas tú? Entonces estás tú en el día de reposo y no mueves un pelo y eso te hace sentir superior. Ellos tienen ciertos modales, son ciertas ropas, son cierta modalidad, es cierta ascendencia, porque ellos son descendientes de Abraham, ¿cierto? Ahí saquen la cuenta cómo eso se traduce a nosotros hoy día. Tienen ciertas tradiciones, tienen ciertos nombres. Miren qué interesante, en el texto cuando Jesús habla dice que Él no recibe gloria de hombres, ¿cierto? Y Jesús cita acá a Juan el Bautista, pero lo cita no en relación a Jesús. Dice que Él no necesita la validación de Juan el Bautista. Es ellos los que la necesitan. Por eso Jesús les dice, ustedes han tenido un poco de luz en algún momento, ¿ok? Y ellos celebraban a Juan el Bautista porque de alguna forma, si bien era alguien que generaba controversia, seguía siendo un hombre. Por lo tanto, es alguien de quien se puede hablar. Es alguien a quien se puede enaltecer. Y por lo tanto se puede decir, yo soy seguidor de Juan el Bautista. Está en mis amigos de Instagram. Y él le da like a mis fotos. Entonces, de esa forma se genera este sistema horizontal en donde entre ellos generaban esa sensación de estar bien. Estoy bien porque tengo personas dentro de mis seguidores o dentro de mi círculo, dentro de mis amistades, que son valoradas por otros, entonces yo me siento bien. ¿Tiene necesidad? No tengo necesidad. Siento que no la tengo. ¿Por qué? Porque mira de quién estoy acompañado. Ellos sentían que no tenían necesidad porque estaban acompañados de Juan el Bautista. Me llama la atención, y aquí se los coloco solo como un punto de reflexión, porque no está como claramente establecido que sean exactamente las autoridades judías las que están aquí. Todo el tiempo se habla de los judíos. Tengo la sensación de que aquí hay más que fariseos. Aquí es la misma gente tal vez. Es la misma gente que ha vivido y está bebiendo de este sistema. De este sistema que te dice, no necesitas a Dios. No necesitas a Dios. En lo profundo, no necesitas arrodillarte. No necesitas pedir perdón. ¿Por qué? Estamos alimentando nuestro ego. Nuestro ego a partir de varias fuentes para decirnos a nosotros mismos, estamos bien. Estamos bien. Me acostumbré a estar postrado y paralítico. Y ya aprendí a vivir así. Y no importa si pasa otro año más. Ya me acostumbré. Heavy. Ahora, bueno, este sistema les impedía valorar y ver la verdadera intimidad con Dios. Y les quiero mostrar algunas cosas que pasan acá en el texto. Están llenos de estas cosas, están llenos de este sistema que es multivariable, tiene muchas fuentes de las cuales ellos beben para llenarse. Y
una de las cosas que a ellos les provoca el deseo de matar a Jesús es que ellos dicen así, que les molesta porque sino que también decía que Dios era su propio Padre. O sea, este sistema les impedía valorar y ver la verdadera intimidad con Dios. Cuando las personas estamos demasiado metidas en estos sistemas de autovaloración que son horizontales, normalmente tendemos a menospreciar la vida de otro con Dios, la vida de un otro con Dios. Nos justificamos adentro. Si conocemos por casualidad a alguien de mucha oración, nos predicamos a nosotros mismos que esa persona es demasiado exagerada o de alguna forma armamos en nuestra cabeza la idea de que nosotros no necesitamos ese tipo de vida así tan exagerada. Porque decimos que es exagerada. Jesús se está presentando, es un muchacho, digámoslo, tiene 33 años, 32 años, no sé qué edad tenía ahí. ¿Ya? Jesús, Juan por lo menos lo muestra como si está en el inicio de su ministerio, seguramente 30, 31 años tiene que haber tenido. Y es una persona que es humilde, pero que no por eso no deja de hablar. Es una persona que dice que camina con Dios. Es una persona que dice que él no hace nada que el Padre no está haciendo. O sea, él dice que él es capaz de identificar lo que Dios hace. Y es capaz de unirse a eso. Claramente estamos hablando del Mesías, es una categoría distinta. Pero fíjense que en el fondo hay otras personas que sí son capaces de verlo. Hay personas que son también de esa cultura en ese momento, que ven esa intimidad de Dios con el Padre, de Jesús con el Padre, y en vez de salir huyendo y de tener rabia, lo que quieren es acercarse. Es escuchar de Jesús lo que tiene para decir. La Biblia no cierra completamente el hecho de que Nicodemo se haya salvado, aunque yo pienso que sí, pero no lo cierra. Pero Nicodemo es una persona que, por ejemplo, quiere escuchar. Él quiere saber las cosas. Incluso, ustedes van a ir al capítulo 12 de Juan después y lean el último versículo, y dice que muchas personas no quieren acercarse a Jesús porque aman más la gloria de los hombres. Pero dice que muchos gobernantes, dice, sí creían. O sea había en el sujeto una atracción poderosa respecto de su vida espiritual. Pero somos impedidos de ver esa intimidad espiritual y somos impedidos de acercarnos a esa intimidad espiritual por estos sistemas que nosotros construimos. Y si nosotros bebemos siempre de estos sistemas, nuestra espiritualidad no se puede desarrollar. Entonces, los judíos, por todas estas cosas que ya les describí, no podían verlo, no podían valorar esa intimidad. Les causaba náuseas esta situación. Pero este bloqueo también les impedía ver lo que Juan llama acá, y lo nombra al menos 3 veces, el testimonio. ¿Ven el texto? La palabra testimonio aparece varias veces. La palabra testimonio está allí, por ejemplo, en el verso 32. Dice, otro da testimonio de mí. Ya entramos ahí, pero mira lo que también dice el verso 36. Dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Verso 39. Escudriñan las Escrituras porque les parece que allá tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué es lo que Jesús les dice en todas ellas? Ustedes no ven. Ustedes no ven. Entonces, todo este sistema en el cual ellos están metidos y no son capaces de salir, hace que ellos no vean 3 cosas. 1, al Padre. Ellos buscan validación humana. Ellos están esperando que Jesús se valide humanamente hablando. Jesús no necesita de un Juan el Bautista que lo valide. Eso lo deja claro ahí abajo en el texto. Porque Jesús, ¿quién lo valida? Incluso Jesús dice en un punto, dice, yo no necesito que nadie, yo no necesito validarme a mí mismo. Sino, ¿cómo se valida Jesús? 1, el Padre lo valida. El Padre dice quién es Él. El Padre dice su identidad. El Padre tiene una opinión sobre Jesús y Jesús la conoce.
Y eso sustenta su vida. Él no necesita más opiniones que de la de su padre. Y como su padre lo valida, el padre, dice el texto, le da obras a él para que él ejecute, para que a través de las obras las personas puedan ver quién es él y quién es su identidad. Y tercero, es la escritura su fuente de identidad. Es la escritura su fuente de identidad. ¿Y cómo no ir a la tentación de Jesús en el desierto, en donde es cuestionado respecto de su identidad como hijo tantas veces, y él la construye desde dónde? De la escritura. Pero los judíos, que creen que la escritura desde allí tienen la vida eterna, generaron un sistema que les impide ahora ver a dónde la escritura apunta. Ellos no ven al Padre, ellos no ven las obras, ellos no hacen caso de las escrituras. Y es interesante porque las escrituras en este caso es Moisés. El texto termina diciendo que si le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Es Moisés, pero es Moisés respecto de lo que se profetiza, y es Daniel. Es Daniel respecto de lo que se profetiza. Entonces, no es las escrituras en un marco general, pero es la profecía en un marco particular. Y es muy interesante porque la sensibilidad espiritual, andar con Dios de cerca, significa que se va a producir en nosotros sensibilidad a la profecía. Para mí es algo tranquilo, pero tal vez en la mente de ustedes esto puede sonar raro. ¿Ok? Están pensando tal vez en la profecía de los profetas que andan por ahí vendiendo cosas, qué sé yo. Pero yo estoy hablando de la escritura. Estoy hablando de que la escritura profetiza, y en el pasado les profetizó a ellos quién era este Mesías, cómo era este Mesías. Isaías les había dicho a ellos que el Mesías era alguien de apariencia menospreciable. Isaías 53 lo decía claramente. Dice que no era atractivo físicamente. No era una persona llamativa desde el punto de vista de la performance de alguien en la sociedad. No era. Era una persona que venía encapsulada en trapos, en ropa de humildad. Entonces, como el sistema este que tú construyes te alimenta, tú eres incapaz de ver más allá de lo que se aparenta. Y no te das cuenta. Entonces, el judío tradicional, cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, pasa por el lado de la necesidad, pero no la ve. No es capaz de entender. ¿Qué es lo que ve allí? Ve un samaritano, ve a alguien que no es digno de la ayuda. Pero en el Evangelio, ¿qué es lo que hace el Evangelio? ¿Qué hace cuando no es ya este sistema el que te nutre, sino lo que te nutre es tres cosas? Uno, la voz del Padre. Segundo, las mismas obras que Él te da para realizar porque vives en su voluntad. Y tercero, la escritura es la que te moldea. Tú ves y tú te unes y tú estás allí. Y los demás hablan mal, pero tu identidad y tu valor personal no procede horizontalmente de la opinión de un tercero, sino que viene y se edifica ¿de quién? De tu relación con Él. Y de lo que la Escritura dice. Es un cambio completamente de paradigma. Y Jesús vivía allí y ellos no vivían allí y ellos no podían entenderlo. Están cegados. Estaba delante de ellos. Moisés hablaba todo el tiempo del Mesías. Isaías apuntaba todo el tiempo para el Mesías. Daniel apuntaba todo el tiempo para el Mesías, pero ellos no lo veían. Este sistema estaba actuando como una caparazón que escondía el corazón y lo hacía más frío e impenetrable. Eso en el corazón de ellos. ¿Qué es lo que alimenta el tuyo? ¿Qué es lo que hace que tu corazón sea frío e impenetrable? Algunos de ustedes se han condenado a vivir en una forma esclavizada de vivir, como el paralítico. Viven, por ejemplo, con un dolor de tiempazo atrás, con una angustia de mucho tiempo que se te generó qué sé yo cuándo, algún maltrato, alguna cosa que te ocurrió. Tú no quieres perdonar, por ejemplo. Tú no quieres dar tu brazo a torcer. Tú no quieres abrirte a una reconciliación. No quieres nada de eso. ¿Cierto? Y cuando alguien te pregunta, dices, no, y te justificas como el paralítico, es que nadie me ha llevado, y tú tienes tu propia forma de responder ante eso que te ocurrió. Estás frío e impenetrable. Así como el paralítico. Estás frío e impenetrable. ¿Y Jesús qué quiere hacer? Estás muerto. ¿Y Jesús qué quiere hacer? Darte vida. Quiere darte vida. Pero te pregunta, ¿quieres ser sano?
¿Quieres ser sano? Ellos no quieren ser. Ve al verso 37. No tienen la palabra de Dios morando en ustedes, les dice Jesús. Ustedes no vienen al Hijo, ¿saben por qué? Porque no tienen la palabra morando en ustedes. No, es que yo soy cristiano, es que yo creo en Dios. Son los eslogans del paralítico. Pero en lo profundo no tenemos la palabra de Dios morando en nosotros. Verso 37 dice así. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Wow. Ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Qué ataque más fuerte? Pero si nosotros queremos salir de nuestro bucle, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que efectivamente allí, en ese cuarto oscuro, la palabra de Dios no está morando en nuestro corazón. Hablábamos del diezmo, por ejemplo, en la Santa Cena. ¿Por qué no somos generosos? ¿Por qué nosotros no respondemos con fidelidad a Dios? Seamos sinceros. Porque la palabra de Dios no mora en nuestro corazón. Si tú estás metido en un sistema, en otro sistema, ya vamos a algo más simple para no ser pastor pesado. Ya, de que estamos hablando de las redes sociales, ¿por qué te consume el celular de repente y no eres capaz de cortar ese bucle? Porque la palabra de Dios no mora en tu corazón. ¿Entiendes? ¿Por qué no puedes cortar con ciertos hábitos que sabes que te hacen mal? ¿Por qué no puedes dejar de comer de repente? Ese chocolate. No sé cómo se llama, la empanada, que no sé. ¿Por qué no puedes dejar de comer? ¿Por qué te buscas satisfacer la comida todo el tiempo? Y comer hasta que quedes reventado. Porque la palabra de Dios no mora en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios produce en nosotros dominio propio. Ser llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu, ser llenos de la palabra. ¿Por qué ves al sexo opuesto con lascivia? A los que ven pornografía, ¿por qué no salen de esa situación y no consiguen quebrarla? Porque la palabra de Dios no mora en tu corazón. Por eso es que tú no vas a Jesús, porque la palabra de Dios no mora en tu corazón. Y es bueno que lo reconozcas. Es bueno que lo reconozcamos, porque si no, no hay libertad. Jesús también dice, verso 40, no queréis venir a mí para que tengan vida. Y entonces ahí está el link. No tenemos la palabra en el corazón y entonces no queremos ir a Jesús. Porque es mucha luz para nosotros. Es mucha luz. Y sentimos estúpidamente, porque hemos generado este sistema, de que ir a Jesús nos va a hacer mal. Jesús va a acabar la diversión del celular. Jesús va a acabar la diversión de la pornografía. Jesús va a acabar la diversión de comer hasta que nos reventemos. Jesús va a acabar la diversión de permanecer en mi odio en contra de otra persona. Y va a hacer con que ella no pague lo que me debe. Y no podré cobrar venganza. No sé, son tantas cosas que nos inventamos. Pero Jesús dice que ahí no hay libertad. Lo que Jesús quiere es libertarnos. El texto dice, verso 42, y es más fuerte. No tenéis amor de Dios en vosotros. Verso 42. No tenéis amor de Dios en vosotros. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. ¡Pum! ¿Cuál es el modelo que nos presenta Jesús? Es uno que rechaza la promoción de la gloria de los hombres. O sea, si yo quiero ser libre, si tú quieres ser libre, voy a hacer un paréntesis. Yo no paso toda la semana estudiando la Biblia. No me crean que el pastor está ahí en una nube. No, tengo una vida normal como ustedes. Me levanto temprano, voy a dejar a los niños al colegio, me voy a trabajar. Normal. Entonces yo pensaba dentro de mí, ¿cómo esta palabra, vamos los domingos a la iglesia, cómo esta palabra tiene que cambiarnos? ¿Cómo cambia ese ir a dejar a los niños, ese ir a trabajar, limpiar la casa, eso que tú haces todos los días?
¿En qué consiste eso? Consiste en que tú termines de construirte a partir de las cosas horizontales y de lo que recibes de las cosas que haces todos los días. A ver, ¿cómo es eso? ¿No les pasa de repente que se levantan en la mañana y sienten que es pesado? Porque es lo mismo que hicieron en el día anterior. Amén, dice la Claudia. Aquí estoy, Señor. ¿De dónde tomamos nuestro valor cuando eso pasa? No pude dejar de acordarme de Salomón. Salomón dice que todo es vanidad. ¿Se han fijado el libro de Eclesiastés? Todo es vanidad. Pero hay una disyuntiva allí, porque Dios ha creado las cosas buenas. Dice Salomón, también reconoce que es bueno juntarse con los amigos a comer un buen asado, y nos dice que lo disfrutemos, ¿ok? Pero también Salomón reconoce que el trabajo es bueno. Salomón reconoce que los hijos son buenos. Salomón reconoce que el amor es bueno. Salomón reconoce que dice que todas esas cosas cotidianas son buenas, pero de alguna forma el gozo se nos corrompe cuando nosotros solo miramos la vida de un punto de vista horizontal. Cuando solo te ves a ti en el centro sufriendo. Aquí estoy yo nuevamente con mi trabajo, aquí estoy yo nuevamente con mis hijos, aquí estoy nuevamente yo, el estudiante, con este libro guatón que no lo puedo terminar. Una prueba más, un examen más, no consigo salir de acá. Es una visión de la vida en donde tú estás siempre en el centro. Pero nunca te consideras a ti mismo como un enviado de Dios que tiene su identidad desde Dios y desde Dios construyes tu vida. ¿Se imaginan a Jesús? Otro enfermo más. ¿Ah? Y ahí está postrado y se dice a sí mismo que hace 38 años nadie lo lleva. Víctima. Víctima de la sociedad. Y aquí el Señor me manda nuevamente a sanarlo. Jesús dice que Él se agrada del Padre. Y Él se agrada de su plan. Porque en su plan Él encuentra su vocación y es la forma que Él tiene de manifestarse al mundo y de cumplir lo que el Padre diseñó. Y esa voluntad para Él es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos que aprender a decodificar nuestra cotidianidad desde tu identidad como hijo de Dios. Y allí hay una pega tuya, que yo no te la puedo hacer. Y así como ustedes no pueden hacer la mía. Pero si somos francos, ¿cuántas veces por semana nos encerramos a orar? Así, pero de verdad. A clamar a Dios. Esa intimidad que desvalora el corazón frío e impenetrable. No, ¿cuánto tiempo tú te apartas a orar a Dios? Para entender tu vida, para entender tus caminos, para entender tu propósito. Esto es una conversación demasiado seria tal vez, ¿ah? Pero es la conversación necesaria. Porque Jesús edificaba su vida y su ministerio a partir, dice los evangelios, de levantarse temprano en la mañana a buscar al Señor. Entonces, es importante sincerar las conversaciones. Porque si nosotros no las sinceramos, vamos a salir de aquí, mañana es lunes, van a volver a hacer lo que hacen todas las semanas y van a decir, Señor, apiádate de mí. Porque mira la vida que tengo. No, amigo mío. No, hermana mía. Esa vida es el campo que Dios tiene para poder labrarte. Y tú tienes que humillarte. Por eso que nosotros hacemos vano el trabajo, hacemos vano el amor y las relaciones. Y aquí hay otro sermón. Solamente voy a nombrar las cosas. ¿Ok? Porque efectivamente hemos creado sistemas en donde el trabajo es vano. Queremos pasar viajando, eso dice la tele. Hacemos vano el amor y las relaciones. No hay nada de perdurable. Todo desechable. Hacemos vano la familia. La destruimos, la desconfiguramos, la redefinimos. Hacemos vano un buen momento fotografiándonos y subiéndolo a las redes sociales inmediatamente sin siquiera disfrutar dónde estamos y con quién estamos. ¿Por qué? Porque buscamos la gloria de los hombres. He predicado mucho, ¿no? Sí, he predicado mucho. Iba a contar una ilustración, pero me voy a... Hay un predicador que cuenta la siguiente historia para hablar un poco de esto. Estaban de vacaciones con los hijos y la familia en un parque nacional.
Entonces estaban sentados en un lugar y había un peñasco arriba, el chico ya tenía como 12 años, entonces había una laguna abajo y no se lograba ver si abajo habían piedras. Y el chico le dice al papá, papá, yo quiero saltar de ahí y quiero tirarme un piquero. Entonces el papá habla con la mamá y le dice que no, porque las piedras no se ven y anda tú que sale todo fracturado al cabro chico. Entonces perfectamente le dijeron que no. Pero en eso llegan dos trabajadores, voy a llegar a la hora del almuerzo, se sacan su ropa, pero quedan con ropa interior, no se preocupen, se sacan su ropa y se lanzan el piquero y caen bien y se salen de la laguna y se tiran de nuevo, se ponen su ropa y se van. Entonces el hijo obviamente mira a los papás y le dice, ya, pues dame permiso. Entonces el papá entendió por qué él se lo estaba pidiendo y le dijo, ok, te doy permiso, pero no lo puedes grabar. Tienes que disfrutar el momento y lo vas a compartir solamente con nosotros. Al cabro chico no le gusta la idea. ¿Entienden? ¿Sí? Transformamos todo en un producto para venderlo y dejamos de vivir. Así de esclavizados estamos en nuestra era. Y Jesús nos quiere rescatar de eso. Pero para eso nosotros tenemos que responder a la pregunta, ¿quieres ser sano? Y la respuesta debe ser, sí quiero. Sí quiero. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, todos juntos que queremos ser sanos. Para vivir la vida bien, bien vivida. La vida que tú creaste. Con el estilo de vida que tú nos diste. En nuestra realidad y gozándonos en ti. Porque, dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en toda y cualquier circunstancia. Alegrándome, regocijándome. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Danos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.